buenos días, pues es un placer y un gusto estar aquí. Realmente me honra mucho y me alegra mucho estar aquí de nuevo. Colombia es un país que me ha tratado muy bien, realmente me han invitado en distintas ocasiones a distintos eventos y quiero agradecer en particular pues a la red de bibliotecas públicas, a las autoridades de la Biblioteca Nacional, en particular a Alejandra Pacheco, que fue quien me contactó y con quien estuve una conversación, ¿no?, por vía del correo electrónico. Y bueno, miren, aparte de los comentarios que se hicieron acerca de un poco de mi trayectoria, hay dos cosas que creo que es importante mencionar. Una, que tengo ya, pues yo creo que casi 30 años de ser profesor en distintas instituciones y niveles educativos. Y lo digo porque me disculpo de antemano si esto se parece más a una clase que a una conferencia, pues esa es la razón. Y la segunda es que yo soy de un lugar que se llama Ciudad Neza o Nezahualcóyotl, que es o fue durante muchos años lo que en Brasil llamarían la mayor favela de México. En México se llamaba eso Ciudad Perdida. Sí, un caserío en los márgenes de la Ciudad de México, donde en su punto máximo llegó a tener 2 millones de habitantes, y que yo considero como la capital de Colombia en México, porque en ese lugar la música típica y folclórica es la cumbia y el vallenato. Bueno, no sé si podamos apagar la luz, o al menos la de aquí enfrente, para que se vean mejor las diapositivas. Bien, lo que yo quiero hacer es compartir algunas de las ideas que he planteado pues ya durante muchos años, a partir de no solo de investigaciones y de la escritura de distintos tipos de textos, sino también de mi trabajo de docente y también pues de mi experiencia vivida, ¿no?, de vivir en este tipo de zonas marginadas. Bueno, quiero comenzar con una idea quizás un poco provocativa. Si me permiten, voy a poner aquí un... Sí. Que es, aunque esta es una reunión, un congreso nacional de bibliotecarios, existe la tendencia en el medio social, en México, en todos lados, a trazar fronteras y separaciones que yo considero muchas veces innecesarias o infundadas, y que hacen a la gente creer que lo suyo es muy diferente a lo de los otros, ¿sí? Una de esas fronteras, es decir, bueno, las bibliotecas y el trabajo de bibliotecario es muy distinto al que se hace en las escuelas, por ejemplo, o en otros ámbitos. Lo que yo planteo es que el trabajo de los maestros, los bibliotecarios, los mediadores de lectura, los artistas, los periodistas, incluso el trabajo de los curas, los locutores de los medios, los políticos, los activistas culturales, incluso los padres de familia, son muy parecidos en un aspecto, en un sentido, y este es que todos estamos en lo mismo. ¿Qué es eso mismo? Todos somos agentes culturales que trabajamos en el proceso de producción, circulación y consumo de símbolos. Todos trabajamos en el medio, digamos, de las bases simbólicas de la sociedad, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué son importantes los símbolos? Bueno, los libros en particular y la escritura pues son símbolos. Los símbolos son fundamentales, en particular la escritura, la lengua escrita, porque muchos autores dicen, y yo coincido en parte, que son el núcleo de la cultura. ¿Por qué? Porque a partir de la escritura y del lenguaje en particular es que se producen subjetividades e identidades sociales, ¿sí? El lenguaje en sí es uno de los rasgos que diferencian a los seres humanos de otras especies vivas en el planeta, ¿sí? Los símbolos tienen este trabajo tiene que ver con lo que se llama el poder simbólico, que es el poder de actuar sobre lo real, actuando sobre la representación de lo real, ¿sí? Y al final todo eso se traduce en un trabajo que tiene como meta formar sujetos, ¿sí?
¿Y para qué queremos formar sujetos o para qué se forman sujetos? Bueno, por muchas razones, para la reproducción y la continuidad de la sociedad, pero también porque eso es parte de un trabajo de lograr y conquistar la hegemonía cultural, ¿sí? ¿Qué significa la hegemonía cultural? Bueno, es un concepto un poco complejo, pero simplemente voy a decir que quién o qué agentes sociales dominan la producción de sujetos, de subjetividades, ¿sí? Entonces, yo diría que el trabajo de la cultura, la educación, la religión, la política, los medios, incluso la familia, es en gran medida un trabajo de producción de subjetividades y personalidades. Bueno, este es un planteamiento inicial que es muy denso y complejo y yo creo que es importante entenderlo con más detalle. Y hasta ahora no he encontrado otro documento o texto que lo refleje de una manera más clara que el siguiente. Bueno, perdón. Entonces, aquí lo que decimos es que la cultura escrita es un campo crucial donde se juega la hegemonía cultural. ¿Qué significa eso? Es el espacio donde se legitima el resto de la cultura. ¿Por qué? Porque todos los otros ámbitos de la cultura, como las artes, la política, el derecho, y todos los ámbitos profesionales se legitiman a través de los textos escritos y del trabajo educativo que está mediado por escritura, ¿sí? Si uno va a una biblioteca pública, por ejemplo, ahí puedes encontrar libros sobre música, sobre danza, sobre arquitectura, sobre política, etc. En cambio, si tú vas a un teatro, pues puedes ver a los actores actuando, ¿sí? Pero no tienes el lenguaje que explica y enmarca eso, ¿sí? Por otro lado, la cultura escrita es un espacio fundamental de la construcción de nuestra voz e identidad personal y social. Bueno, ¿cuál es nuestro papel en este juego? Para entender eso necesitamos saber dónde estamos parados. Y aquí es donde entra esta imagen que nos ayuda a entender. Sí. No sé si conocían esta imagen, pero a mí desde que la vi me pareció muy interesante por varias razones. Además de que es un excelente, pues, cartón o caricatura, digamos, de análisis y crítica social. Contiene tres elementos que son fundamentales que creo que es importante no perder de vista cuando trabajamos en el medio cultural o educativo, ya sea en las bibliotecas, en las escuelas o en otros espacios. Esos tres elementos son el mundo, que yo considero un mundo misterioso e intimidante, gente perdida y textos que nos dicen o nos quieren decir dónde estamos, ¿sí? Cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces, el resto de mi plática va a tratar de estos tres aspectos: textos, gente y el mundo. Vamos a empezar con la gente. Una primera pregunta que normalmente la gente no se hace es ¿qué es la gente? Parece algo obvio. Bueno, voy a dar varias respuestas posibles que me parecen interesantes. Una primera es la definición de cultura del antropólogo Clifford Geertz, que dice esto: el hombre es un animal suspendido en redes de significados que él mismo ha tejido, ¿sí? Es una analogía como la red o la telaraña que hace una araña, ¿sí? La araña teje su red y ahí se sostiene, ¿sí? Es una definición bien interesante porque realmente la cultura, aunque adopta formas muy variadas como las tradiciones, las costumbres, la música, la gastronomía, etcétera, etcétera, realmente todas esas actividades sociales tienen sentido y valor cultural porque significan algo para nosotros, al menos para los que comparten esa cultura, ¿sí? Y compartir esa cultura significa que compartes esos significados. Esa red, cuando se rompe, y a veces se rompe, nos lleva a una experiencia que es el sentido de que te caes, tu identidad se desvanece, se desintegra, y uno siente que se cae en un pozo sin fondo, dicen algunos. ¿Cuándo ocurre eso? En muchas situaciones en la vida. Por ejemplo, cuando uno migra o emigra a otro país
donde se habla otra cultura, donde eres una minoría y donde pierdes todos tus referentes culturales, empezando por tu lengua. Otra experiencia es cuando uno tiene una pérdida personal significativa, cuando se muere alguien muy significativo para ti, o cuando hay una separación de una persona que es muy significativa para ti, como puede ser tu pareja, o tu hijo, o tus padres. Uno siente que pierde el piso, ¿sí? Durante un tiempo desaparece esa red que te sostiene, ¿sí? Y necesitas tejer otra para volver a sostenerte y encontrarte, Bueno, los textos, la lengua escrita en sí, en conjunto, son uno de los medios que la humanidad utiliza para crear ese sentido de identidad a lo largo de la historia, ¿sí? La política, por ejemplo, el Estado, los países enteros no existirían si no existiera un texto que le da cuerpo, como las constituciones políticas o los libros de historia de ese país. Las religiones necesitan un libro sagrado, ¿no? Etcétera. Bueno, otra respuesta posible es: una persona, ¿qué es la gente? Esa es una respuesta que yo doy muy técnica. Una persona es un sujeto sujetado a un discurso. ¿Qué significa esto? Bueno, que una persona y un discurso son inseparables. Para convertirte en sujeto, es decir, en persona, tienes que identificarte, encontrarte con un discurso. Una persona se constituye al identificarse con un discurso. Aquí entra el concepto de identificación, que es fundamental. ¿Qué significa identificarse o identificación? La transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, ¿sí? Los textos en sí nos proporcionan imágenes de nosotros mismos. Ahora, aquí quiero puntualizar que normalmente tenemos una idea dominante de textos como un texto escrito. Y dentro de los textos escritos muchas veces lo reducimos a libros encuadernados con muchas páginas, ¿sí? Pero textos hay de muchos tipos. Hay muchos escritos que no son libros, que son textos, pero también hay pues textos audiovisuales, icónicos, ¿sí? Las pinturas, los videos, las películas, y también hay otro tipo de textos en todos los medios visuales, auditivos, etc. Bueno, tengo ahí una imagen que representa este concepto de la identificación. Ya cuando te das un beso a ti mismo en el espejo, es el instante en que se produce la identificación total, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un sujeto que al principio duda de si la imagen que está mirando es el mismo o no, ¿sí? Y se explora muy cautelosamente, se mueve hasta que llega a descubrir que es el mismo. Bueno, en el caso de los humanos, se supone que los animales no se miran al espejo, no identifican su imagen en el espejo, pero están emergiendo ya muchos videos de la vida animal que nos están transformando todos nuestros conceptos acerca de el carácter único y distinto de los humanos. Bueno, no sé si conocen, pero en psicoanálisis hay un concepto que se llama el estadio del espejo, o la fase del espejo. Es el momento en que un bebé por primera vez se mira al espejo, exactamente como el gato. Se identifica y se reconoce y sostiene la mirada en el espejo. Y llega a saber que no es otra persona, sino que es su propia imagen, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí es un sujeto fascinado con su autoimagen. Pero es una autoimagen diseñada desde fuera.
¿Por qué diseñada desde fuera? Bueno, porque para empezar el gato no hizo el espejo. Alguien más hizo un espejo y se lo puso enfrente, ¿sí? Esto no es solo teoría, se da en la realidad y vamos a ver algunos ejemplos de autoimágenes. No sé si conocen a este personaje, yo lo vi recientemente, abrí mi correo Yahoo y me apareció esto. Se llama Eric y es un joven que pues estaba fascinado con la imagen de la muerte y se automodificó su cuerpo. Se hizo mutilar la nariz, las orejas, se tatuó todo el cuerpo de manera que pareciera un esqueleto, él mismo, ¿sí? Es un ejemplo de la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, ¿sí? O sea, yo quiero ser lo que dice el discurso que soy, ¿sí? Otro ejemplo es, bueno, yo como maestro hago muchas actividades con mis estudiantes donde les pido que escriban sobre sí mismos acerca de sus prácticas culturales. Ese es un fragmento de un textito escrito por un estudiante que dice así: desde que tengo uso de razón, el fútbol ha sido para mí algo muy especial. Es mi deporte favorito, el único que juego, comento, veo, analizo, pienso. Así me decreto un apasionado del fútbol y que por ningún motivo lo dejaré de ver y practicar. Como lo mencioné anteriormente, entre más pasen los años, más crecerá mi amor por el fútbol. Es interesante que la persona dice de sí mismo que es el único deporte, pero realmente es el único tema sobre el que apasionadamente pues, comenta, ve, analiza, piensa. ¿Por qué es significativo este caso? Porque yo lo he visto ya en cientos y cientos de jóvenes. En México, además, la afición por el fútbol es una cosa masiva y es un espejo gigantesco construido por los medios masivos, ¿sí? Que hace que la gente se convierta en, digamos, un apasionado del fútbol. Y he visto, además de manera interesante, que esto se da no solamente en hombres, sino ahora también entre muchas mujeres. Tengo narrativas enteras de mujeres, chicas, jóvenes, que te narran cómo se volvieron absolutamente apasionadas del fútbol o de equipos de fútbol en particular. Otro ejemplo, este es de una chica que dice así: nací el día 6 de noviembre. Nací el 6 de noviembre de 1991, hija de padres trabajadores de religión católica. Durante mi infancia me dediqué únicamente a ver caricaturas y jugar. Eran mis únicas ocupaciones y preocupaciones. Durante mi estancia en la primaria me fue difícil comenzar a relacionarme con los compañeros del salón. El poder participar en clase era un martirio y sin duda alguna lo sigue siendo. Creo que eso fue a consecuencia de la maestra que me tocó en primer año de primaria, que me dejó traumada. Los libros se comenzaron a convertir en mis enemigos, nunca les entendía y me regañaban por no comprender las lecturas. Así, durante los 6 años en la primaria, en donde también comencé a cambiar las caricaturas por las telenovelas, las cuales nunca me las perdía, me sabía de memoria todas. Bueno, este es un dato que tampoco es un caso aislado. Sí, es parte de mis estudios que he hecho desde hace muchos años. Un porcentaje enorme de niños y jóvenes saben todo acerca de telenovelas y nada acerca de novelas, por ejemplo. Y literalmente cada semestre que doy clases, muchas veces les pregunto explícito a los alumnos, bueno, hacen la mano quienes han leído una novela de García Márquez, por decir. Bueno, aquí son muchos, pero en mi salón casi nadie alza la mano. Y de cualquier autor que yo diga, ¿sí? De cualquiera, puedo ir mencionando uno, otro y otro y otro y no, ¿sí? Bueno, ya no solamente lectura de novelas, muchas veces pregunto sobre películas. ¿Quién ha visto tal película? X, Y o Z, películas contemporáneas, no crean que las de los años 40. Y no, tampoco, ¿sí? Bueno, lo que vemos aquí es justamente un agente social con mucho poder, que son los medios masivos, que construyen identidades masivamente, construyen subjetividades. ¿Por qué construyen subjetividades? Porque los sujetos se apropian de ese reflejo que les presentan y literalmente se lo apropian, lo hacen suyo. Y como dice esta chica, se las sabía de memoria todas, ¿sí? Conozco gente que
que se sabe de memoria y te dice los diálogos literales de muchos programas de televisión, pero si les preguntas un fragmento de algo que tenga que ver con literatura escrita, pues no, enmudecen, ¿sí? En este contexto es donde nuestro trabajo como, yo lo llamo educadores o promotores culturales o mediadores culturales, cobra sentido, o para mí es una de las funciones principales, ¿sí? Necesitamos ganar un poco más de terreno en el juego de la hegemonía cultural, ¿sí? Es obvio que, aunque en este caso en México y aquí también en Colombia existe toda una red nacional de bibliotecas públicas, bueno, no sé si aquí sea diferente, pero en México la hegemonía cultural claramente la tienen los medios masivos. Sí, las bibliotecas públicas apenas son un pedacito que logra influir tantito en un sector chiquito de la población, ¿sí? Bien, voy a saltarme, aquí dejo algunos ejemplos, pero me los voy a saltar. Entonces, ¿por qué es importante la subjetivación? Bueno, decimos, porque el sujetamiento ideológico o la subjetivación o la identificación implica el nacimiento de una fuerza interna, el establecimiento de un discurso que es internamente persuasivo y opera al mismo tiempo en tres planos: las ideas, el cuerpo y las emociones, ¿sí? Constituyen realmente los tres aspectos fundamentales de una persona: sus ideas, lo que piensa, en lo que cree o en lo que no cree, lo que desea o lo que no desea, lo que sabe o lo que ignora, pero también en el cuerpo, ¿sí? Porque así como el chico de la calavera modificó su cuerpo, la gente también modifica sus prácticas culturales, sus hábitos, lo que hace o lo que no hace, y todo, cómo se viste, qué música escucha, qué le hace emocionarse y qué no. Finalmente, una tercera respuesta a la pregunta ¿qué es la gente? Es la distinción entre objeto y sujeto, porque si estamos hablando todo el tiempo de sujetos, el concepto de sujeto pues se opone al de objeto. Y yo defino esta diferencia así: un objeto es algo que existe, pero no sabe que existe, como las cosas. Este micrófono, sí, esa silla existe, pero no sabe que existe. Un sujeto es alguien que existe y tiene conciencia de ser algo, ¿sí? Que dice, soy apasionado del fútbol, o soy la muerte andante, o soy alguien que adora y sabe todo de las telenovelas, etcétera, ¿sí? O soy mexicano o soy colombiano, ¿sí? Entonces, es fundamental porque cuando surge esa identificación se convierte en una fuerza interna, se convierte en algo que dirige la acción del propio sujeto, de las personas, ¿sí? Nuestro problema aquí, cuando queremos promover la lectura, los libros, la asistencia a bibliotecas, por ejemplo, es que son actividades que la gente no elige en primer lugar, ¿sí? No es su primera opción. Si tienen que hacer algo con su tiempo libre, si es que tienen, no es ir a la biblioteca, no es quedarse sentados en su casa a leer un libro, ¿no? Sino otras cosas. Bueno, ¿cuál es el discurso dominante sobre la relación entre subjetivación y escritura o lectura? El discurso dominante ahí tiene dos vertientes. En la actualidad, desde el punto de vista educativo escolar, se dice que el lenguaje y la lectura y la escritura son herramientas de aprendizaje, ¿sí? Como instrumentos. Desde el punto de vista de la promoción de la lectura, al menos en México, se dice que son espacios de placer y de refugio, ¿sí? Bueno, ¿qué dice un discurso alternativo sobre esto? Dice que el lenguaje entero, es decir, oral y escrito, es un espacio de subjetivación y de actuación social, ¿sí? El lenguaje es como un escenario de teatro, un poco como aquí, pero imagínense que sea un teatro donde tú entras y actúas y tú decides qué papel actuar, ¿sí? Si es que enriqueces tu lenguaje de manera que te permite actuar distintos roles y papeles, ¿sí? Y no solamente repites el que te impusieron, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema reto, o nuestro problema, nuestro reto, entonces, como agentes culturales? Son varios. Uno, yo lo considero así, que muchos jóvenes no saben lo que son o están absolutamente seguros de lo que son, ¿sí? En ese sentido, yo lo digo así, viven dentro de la Matrix,
Es una película, hacen a mano quienes vieron la película Matrix y quienes conocen la historia de la caverna de Platón. Bueno, un porcentaje grande, sí. Los que no lo tienen de tarea. Pero el concepto es este. Nuestro reto es que estamos ante sectores sociales que en un porcentaje muy alto viven dentro de la Matrix, o sea, creen lo que les dicen que son, o dentro de la caverna, es decir, que creen en las sombras que les proyectan los medios, y necesitamos hacer que se salgan de la caverna o de la Matrix. Y para eso, pues, un recurso muy útil sí es ciertos libros, ciertas prácticas culturales relacionadas con el lenguaje, la lectura, la escritura. Nuestra tarea es entonces, yo lo enuncio así, dar acceso a diálogos, prácticas y mundos sociales más amplios. Sí, porque la gente normalmente vive limitada a su espacio de vida cotidiana, a un espacio geográfico muy reducido, a roles sociales muy reducidos, a discursos de todo, sobre la política, sobre el género, sobre la edad, sobre la religión, etcétera, que son discursos muy reducidos, ¿no? Entonces necesitamos ampliar, ¿no? Y yo tengo aquí esta imagen de un joven con su celular, y lo que digo que hay que hacer es hacer que la persona pase de su ámbito personal a su ámbito local, nacional y global, en el plano de la reflexión y de su conocimiento, ¿sí? Y en una línea horizontal pongo el tiempo, pasado, presente y futuro, ¿sí? Porque también normalmente la gente, cuando está hundida en la necesidad y en la urgencia de la sobrevivencia cotidiana, pues vives en el presente. En México decimos vives al día, ¿sí? Y es muy difícil que te detengas a pensar en el pasado, en tu propio pasado, y no se diga en el pasado social, que es la historia. Y también es muy difícil que pienses en el futuro porque ni siquiera lo ves, ¿sí? No puedes planear nada en el futuro cuando vives hundido en la necesidad. Pero estos espacios, estas actividades que hacemos en contextos como las escuelas o las bibliotecas, pueden convertirse en espacios donde la gente sí se vea invitada y también, encomiada a pensar, hablar, escribir, reflexionar sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre el aquí y sobre el allá, ¿sí? Bien, pasemos ahora un poquito el aspecto del mundo, ¿sí? La imagen de los ratones perdidos nos dice, los ratones están parados en un lugar. Ese lugar donde están parados, pues, es el mundo, ¿sí? Pero ¿qué es el mundo? ¿Cuál es el mundo en nuestra actualidad? ¿Qué imagen tenemos nosotros mismos como bibliotecarios o promotores o gestores culturales? ¿Y qué imagen tienen las personas de las comunidades con quienes trabajamos? Bueno, tampoco coincido totalmente con lo que decía Alfredo Mírez, en el sentido de que tampoco hay que asumir que la gente, porque vive en una comunidad rural o en una comunidad urbana marginada, pues no sabe nada y no tiene ideas. Hay muchas cosas que la gente sabe o intuye acertadamente. Pero bueno, en el ámbito de la gente que se dedica a pensar en estas cosas profesionalmente, se dice que el rasgo central de nuestro momento actual, de nuestro mundo actual, es que vivimos en el capitalismo global. ¿Por qué decimos que es el capitalismo global si siempre hubo capitalismo y siempre fue global? Casi siempre, desde que empezó el colonialismo. Creo que una razón importante es porque, al menos durante una buena parte del siglo XX, hubo un sector grande de países del planeta Tierra que, pues bueno, al menos declaraban que tenían la intención de salirse del capitalismo, ¿sí? De instaurar un sistema socialista, en algunos casos comunista, ¿sí? Existió un bloque de países muy fuerte, encabezados pues por la Unión Soviética, después China y después otros, que representaban otro horizonte, otra manera de pensar el mundo, ¿sí? En donde lo que estuviera al centro no es la producción económica y la ganancia económica y la producción de mercancías. Pero ese mundo desapareció por muchas razones y estamos ahora en un mundo enteramente capitalista. ¿Qué significa eso?
Bueno, yo creo que hay dos grandes visiones sobre el mundo capitalista actual, la que yo llamo A y la B. La visión A tiende a ser más pesimista, por eso la pongo con color oscuro. ¿Y qué dice esa visión? Que es una visión que sostienen en general muchos novelistas, escritores y pues no se diga muchos académicos, que el mundo capitalista está dominado por el mercado, ¿sí? Que todo es mercantilizado y que en la actualidad vivimos una época de extractivismo, ¿sí? Y de ecocidio. Extractivismo es que ya durante los 300 o 500 años de colonización de África, Asia y América, se extrajeron toneladas y toneladas de oro, plata y muchos otros recursos naturales valiosos, y en muchos lugares se agotaron, digamos, las minas, los yacimientos, tal cual de oro y plata. Ahora estamos en una etapa donde descubrieron los científicos y los técnicos que en cualquier lugar hay oro y plata, ¿sí? En este terreno, en este auditorio, bueno, abajo, si se escarbara, si se sacaran, por decir, 100 metros de tierra de profundidad, esa tierra la cuelas, la filtras y ahí va a salir oro y plata, ¿sí? Eso es el extractivismo, es exprimirle al planeta hasta la última gota de riquezas naturales. Por darles un ejemplo, se da el dato ahora de que en los últimos 20 años se ha extraído en México, no sé, como 10 veces más plata que en los 300 años de la colonia española, ¿sí? Por este medio que les acabo de decir. Aquí en Colombia hay un lugar que se llama Cerrejón, ¿sí? Sí, una mina gigantesca de carbón al aire libre, lo están exprimiendo, así. O sea, la van a dejar en paz hasta que ya no quede ni un gramo de carbón. ¿Qué se hace con ese carbón? Pues lo están mandando a Europa y a Norteamérica, ¿sí? ¿Qué pasa en los lugares donde están extrayendo todo eso? Expulsando a las comunidades que vivieron ahí durante siglos, ¿no? Bueno, eso se está dando en todo el planeta. Otro rasgo de la visión A es que la tecnología, vivimos en una época de tecnología, de alta tecnologización, pero que en términos sociales se traduce en una alienación y control social. Por otro lado, la globalización se ve como una nueva forma de neocolonialismo, ¿sí? Después, desde esta visión, ¿cuál es el reto que se ve? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Cuál es el problema principal del mundo? Pues se dice que es la creciente y gigantesca desigualdad social, ¿sí? Porque hay una polarización, es que siempre ha habido desigualdad, pero se ha polarizado de una manera increíble, ¿sí? Por darles un ejemplo, hace unas semanas salió un informe de la CEPAL, Comisión Económica de América Latina, donde se dice que en México hay 10 personas, 10 individuos cuya riqueza es equivalente a la de 60 millones de mexicanos, ¿sí? 10 personas tienen lo mismo que 60 millones de mexicanos, y así en cada país le pueden ir explorando, y esa es la situación. Bueno, ¿qué dice la visión B? Es la visión que no en general comparten más empresarios y economistas, y dice que el mercado, este mercado libre en el que vivimos, es la época de mayor prosperidad y bienestar en el planeta Tierra. Así, tal cual lo sostienen. Es la época en que más gente ha tenido acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera, etcétera. También se dice que la tecnología es una oportunidad de conexión y de libertad que nunca existió en la historia humana. Y se dice que la globalización en sí es un campo, territorio de oportunidades para emprender toda clase de proyectos, sobre todo económicos, ¿sí? El mayor reto desde este punto de vista, se dice, es el crecimiento económico. No sé si aquí en Colombia diga eso el gobierno, pero en México y en otros países ese es el concepto clave. O sea, nuestro problema para desarrollarnos, para reducir la desigualdad, es que necesitamos que haya crecimiento económico. Y crecimiento económico está ligado a la inversión extranjera en grandes proyectos de extractivismo y de construcción de gigantescos proyectos
pues, de edificios gigantescos, por ejemplo, lo que se llama la gentrificación también, ¿sí? Bueno, las imágenes que ven ahí abajo, la del lado derecho, es un lugar de la Ciudad de México que se llama Santa Fe, y es, digamos, una ciudad diseñada desde ese punto de vista. Es un lugar donde están las oficinas de grandes corporaciones transnacionales y donde vive gente muy rica, ¿sí? El lado izquierdo no se ve mucho ahí, pero es Ciudad Neza, ¿sí? En esta imagen en particular, Ciudad Neza fue usada como escenario para filmar una película post-apocalíptica, muy buena, muy bien hecha. Y yo digo que la filmaron ahí porque no necesitaban hacer grandes inversiones en escenografías. Con pequeños retoques ya daba cómo sería el mundo después del apocalipsis. Miren, eso es como es Neza sin retoques, ¿sí? Con retoques y sin retoques. Bien, una pregunta. Observen estas dos opciones, A y B, y piensen cuál consideran ustedes que es más cierta desde su punto de vista personal. Entonces, alcen la mano quienes consideran que la visión A es más verdadera, correcta o adecuada. Bien, ahora, ¿quiénes consideran la opción B? Muy pocos. Bueno, no sé si les da pena, pero ganó la A por amplia mayoría, ¿sí? Bien, esta visión, curiosamente, decía yo que es una visión que está en los escritores y en muchos libros, sobre todo en literatura fantástica futurista, ¿sí? Lo que a veces se llama literatura distópica, ¿sí? Muchos conocemos libros como estos clásicos, Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451 o un más reciente de Los Juegos del Hambre, ¿sí? Una característica de estas novelas es que nos dan una visión del mundo futuro. Los que las escribieron, lo escribieron pues hace décadas y ellos estaban mirando el futuro en los años 2000, bueno, para 1984 del futuro. Y las descripciones que nos dan en esta literatura fantástica son increíblemente parecidas al mundo que realmente tenemos en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, la novela de Un Mundo Feliz, alzan la mano quienes conocen la historia. ¿Sí? Bueno, para quienes no la conozcan, una pequeña reseña, ¿sí? Esta novela se plantea un mundo en el futuro donde ya no existen clases sociales, sino castas, 5 castas, que se llaman alfa, beta, gamma, delta y epsilon, ¿sí? Esas castas ya no nacen, no son gestadas en una madre y nacen por parto, sino que son incubadas en unas fábricas y son programadas genéticamente para aceptar la casta a la que pertenecen y no sufrir y no quejarse porque te tocó ser epsilon o delta, etcétera, ¿sí? Ahora, curiosamente, los alfas, la casta de los alfas, que es la más alta, son los líderes de la sociedad y son las personas más blancas de piel, son los más rubios, los más altos, los más inteligentes y los más ricos. Eso es en el mundo de fantasía de Un Mundo Feliz. Y la casta más baja, que son los epsilones, son la servidumbre, ¿sí? La gente que hace los trabajos de limpieza y de servicio, y que son gente más morena, más chaparros, más tontos y más pobres. Esto no ofensa y no referencia personal, es lo que dijo Huxley en su delirio puramente imaginario. Ahora, en esta historia, la gente, como les digo, es feliz, por eso la novela se llama Un Mundo Feliz. Hay divisiones sociales, pero todos son felices porque están programados genéticamente para ser felices. Pero aún así, si alguien llegara a tener una duda o un poco de angustia, ansiedad, hay unas pastillitas que se llaman Soma. Te tomas una pastillita de Soma y vuelves a ser feliz, ¿sí? Bueno, curiosamente, no sé, yo no dudo que Colombia sea muy diferente, pero México es increíblemente parecido a este escenario, ¿sí? Y el Soma literalmente ahora es droga, ¿sí? Que circula por todos lados, pero no solo eso.
es el fútbol masivo, las telenovelas masivas, ¿sí? Y otra variedad de discursos que hacen que la gente que regresa agotada a sus casas de trabajar, digamos, y esté abrumada de problemas de todo tipo, bueno, prendes la tele y ves una película que te hace reír, ¿sí? O ves una telenovela que te hace llorar, ¿sí? Y pasas un rato en que se te olvida tu situación personal. Bueno, aquí dejo unas diapositivas con un sombreadito que no las voy a leer, pero las dejo ahí porque voy a dejar este PowerPoint, me dijeron que dejara el PowerPoint. Otras historias importantes pues son las de 1984. Esta no es una película famosa, pero es muy interesante, se llama El precio del mañana. Y la película de Matrix, que es un clásico ya, digamos, del análisis cultural en la actualidad. Bueno, además de vivir en el mundo, en el capitalismo global, vivimos en lo que es un mundo postcolonial. Esa sí es una diferencia importante entre los países de Europa y Norteamérica y el resto del mundo. Los países que fuimos colonias, bueno, de eso ya habló mucho también Alfredo, no me voy a extender aquí, yo solamente les digo que sí tenemos rasgos diferentes. En ese libro que está ahí, que se llama Decolonizing Literacy, pues es un libro académico en donde yo incluí un capítulo de contexto, ¿sí? Basado en observaciones y entrevistas con individuos. Pero yo hice un capítulo de contexto y decía, ¿cómo caracterizó el contexto realmente social, histórico de la gente, digamos, de clase socioeconómica más baja en la actualidad? Y bueno, yo le puse a ese capítulo el título Caos, Carnitas y Carnaval. Así se llama mi capítulo de contexto. ¿Por qué? Porque en estos países, bueno, no sé de Colombia, pero en México todo es un caos, ¿sí? Nada funciona, es un desastre. Las ciudades crecen para todos lados, nadie le pone un control, el transporte no funciona, las tecnologías no funcionan. Si esta conferencia la estuviera dando en México, no funcionaría el micrófono o el proyector, el horario es increíble, aquí comenzaron en punto a la hora, en México no, podrían pasar 2 horas y no comenzar. Carnitas, porque son sociedades donde la gente se está destrozando entre sí, nos matamos entre nosotros, verbal y físicamente, ¿sí? Aquí tengo un dato. En Colombia, según he leído, hay un promedio de 260,000 muertos por los conflictos violentos en los últimos 60 años, ¿sí? En México hay 260,000 muertos en los últimos 12 años, ¿sí? Entonces estamos en una aguda competencia en ese aspecto. Y lo del carnaval es porque a pesar de tener esas condiciones tan terribles, nos la pasamos en la fiesta, ¿sí? Todo es fiesta, todo es motivo para hacer fiesta, bailes, música y reír y pasarla bien y tal, ¿no? Estamos en carnaval, en México hay miles de carnavales, ¿no? Bueno, según leí en la historia de Colombia, en ese libro que está ahí, que a mí me gustó mucho, no sé si lo conozcan, me parece escrito muy bien, muy divertido, con unas imágenes increíbles, está en el portal de la Biblioteca Nacional. Y yo cuando leí eso dije, eso lo explica todo, eso explica por qué García Márquez inventó el realismo mágico, ¿no? Que yo le llamo el surrealismo mágico, porque nuestra historia real así es, surrealista en absoluto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en Colombia? Que declararon la independencia en 1810 y después al otro día de declararlas empezaron a pelear encarnizadamente entre conservadores y liberales, centralistas y federalistas, y se estaban en un agarrón tan fuerte que después de unos años los españoles dijeron, pues no que querían independencia, vamos a regresarnos, y se regresaron y mataron a todos, ¿no? Y restablecieron la colonia, ¿sí? Ese periodo duró 10 años, tengo entendido, y un señor que se llamaba Antonio Nariño y otros le pusieron el nombre de la patria boba, ¿sí? Bueno, nuestra patria boba en México duró 100 años, todo el siglo XIX enterito fue un agarrón entre liberales y conservadores, centralistas y federalistas. Y lo que pasó, una de las cosas que pasaron ahí es que perdimos la mitad del territorio, ¿sí?
Bueno, en resumen, nuestros países son una gigantesca fábrica de frustración, miedo y evasión masiva. ¿Sí? Ese es el contexto en el que trabajamos, cuando queremos hacer trabajo cultural, cuando queremos hacer que la gente lea o escriba o hable, se exprese, adopte ideas nuevas, alternativas, otras visiones, otras estéticas. Estamos frente a gente que vive frustrada por muchas razones, con miedo, por la inseguridad, la violencia, el Estado como enemigo, y que se evade a través de prácticas culturales diversas. ¿Sí? Bien, por último, nada más, déjenme. Voy a hablar un poco acerca del tema de los textos. Y en este contexto, pues, retomo esa idea inicial con la idea del gato y la identificación. Y yo creo que una manera útil de pensar en los textos es como espejos. Hay muchas metáforas, ¿no? Hay gente que dice que los textos o los libros son ventanas o son puertas, etc. Pero ahorita podemos usar la metáfora de los espejos. ¿Por qué? Porque los textos nos dicen quién eres y dónde estás. Sí. Si te enseñan la Biblia, te van a decir quién eres y dónde estás, y te van a nombrar de cierta manera. Pero incluso si te enseñan la Biblia y te la enseña alguien de la Iglesia Católica, va a ser diferente que si te la enseña alguien de la Iglesia Evangélica. Sí. Y si el texto que te enseñan es el manifiesto del Partido Comunista, pues te va a decir que eres un proletario y que hay que unirse, ¿no? Y así con cada texto. Y si te enseñan los libros de Anthony Brown, por ejemplo, o los de Roald Dahl, pues te van a decir quién eres. Por ejemplo, el libro de Matilda, de Roald Dahl, tiene muchos espejos. Por ejemplo, hay una niña, la protagonista, que se presenta ahí como una niña inteligente, curiosa, que es amante de los libros y por su propia voluntad va a la biblioteca pública y pide prestados libros y los lee con mucho detenimiento. Pero ella es hija de unos padres que son unos tontos, frívolos, que se la pasan viendo la televisión, que su padre es un señor que compra coches usados y les hace reparaciones falsas para venderlos y ganar. Se aprovecha de la gente vendiendo coches supuestamente arreglados, etcétera. ¿Sí? Entonces, de eso trata el libro de Matilda, de Roald Dahl, que es una obra importante en la literatura infantil. Entonces, ¿qué es lo que nos dan los textos? Como en el caso del gato, pues una imagen o una autoimagen, una propuesta de imagen con cual identificarnos, ¿sí? Y los ratones, en el caso de los ratones, que son gente que está perdida y necesita encontrar un lugar en el mundo, ¿sí? Bien, aquí, con esto voy a ir terminando. En algunos de mis escritos, sobre todo en unos recientes, creo que este que mencionaron al inicio, de qué hablamos cuando hablamos de cultura escrita, yo comencé a hacer esta distinción entre la función pública y la función privada de la lectura. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años vengo observando, en México hay muchísima gente que es amante y fan, yo digo, de los libros y la lectura, y que en México se autonombran mediadores de lectura y que hacen trabajo en comunidades o en sus casas o a veces en bibliotecas. Y realmente el trabajo que hacen, hasta donde yo he visto, en su gran mayoría, está enfocado a lo que sería la función privada de la lectura. Sí. La función privada, como yo la defino, es la relación individual e íntima entre un lector y un texto, lo que le hace pensar, sentir o imaginar. Sí. Esa es la imagen típica del lector y muchas veces la imagen idealizada del lector. Sí, queremos un individuo que agarre su libro y vaya y se siente en un rincón tranquilo y se involucre con el texto y le haga pensar y sentir cosas. ¿Sí? Esa visión se ha expresado en una multitud de carteles e imágenes alusivos a la promoción de la lectura, entre los cuales uno de los que más me sorprenden es esa imagen donde hay un preso, literalmente en una cárcel, en una celda con barrotes, y está leyendo. Y entonces la imagen presenta como si estuviera
digamos, en la playa, ¿no? En un bosque libre, ¿no? Esa es la idea, una idea que se tiene, ¿no? Sí, que no importa que vives la situación más miserable en tu vida material, cuando te metes a un libro y te habla y te hace imaginar y soñar cosas, es como si fueras libre, ¿sí? Bueno, no cuestiono esa visión y ahorita explico por qué, o sí la cuestiono en parte. Y la función pública es otra visión que también existe, sobre todo en nuestros países, en América Latina, desde hace décadas, pero que no surge tanto desde la promoción de la lectura, de las bibliotecas y los mediadores de lectura, sino que surge desde los movimientos sociales, desde los grupos comunitarios que buscan realizar trabajo sociocultural de diverso tipo, y también desde los educadores populares, ¿sí? Un representante con quien se identifica mucho esta postura pues es Paulo Freire, ¿sí? Que tiene una visión de la educación popular como un trabajo de concientización, ¿sí? O sea, hacerte consciente de la realidad en que vives, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, se ve la lectura y todo el trabajo relacionado con la lengua como una práctica más bien que debe ser emancipadora y democratizadora, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cada una, ¿sí? En la función privada, las palabras clave son placer, refugio y libertad, ¿sí? Esta es una película muy reciente, no sé si la han visto, se llama Guernsey, el club de lectura de las cáscaras de papas de Guernsey, y es una película bien bonita, estoy seguro que les encantará. Hay una escena donde la protagonista dice, ella recibe las cartas de un club de lectura en una isla que está en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Europa. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon esa isla. Entonces, estando bajo la ocupación nazi, hubo gente de esa comunidad que hizo un club de lectura y se reunían, digamos, en secreto en una casa, pues para leer y compartir. Y esta gente le envía una carta a esta chica, que es una periodista, donde dice: el club de lectura de los viernes se convirtió en nuestro refugio, ¿sí? La palabra me resultó muy significativa porque, sobre todo en los últimos meses, yo estuve dialogando mucho con gente que hacen promoción de lectura en México, y yo les preguntaba, bueno, realmente tú, ¿qué es lo que te importa cuando tú vas con tus libros a una comunidad? Y muchas veces la respuesta es tautológica, ¿sí? Es decir, te dicen, pues promover la lectura. ¿Pero por qué? Pues porque los libros son bonitos, ¿no? Y cuando yo insisto, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Llego a la palabra refugio. Así, tal cual me lo han dicho, ¿sí? Por ejemplo, una chica que hace trabajo en comunidades indígenas en Yucatán, digamos, ella es de clase media, pero va y hace trabajo en unas comunidades indígenas muy marginadas, dice, pues porque es un refugio para esa gente, ¿sí? O sea, están tan pobres y tan mal, y yo sé que cuando están ahí, en mi círculo de lectura, es un refugio para ellos. Otra promotora de lectura me dijo, pues porque yo realmente, la soledad es una palabra clave en mi historia personal, ¿sí? No tuve solo una hermana, perdí a mis papás desde muy chica, y para mí los libros fueron un refugio, ¿sí? Digamos, para sobrevivir a la soledad. Y bueno, lo que dice aquí esta chica, después ella dice, los libros también han sido un refugio para mí. Cuando perdí a mis padres, hice de mi mundo, de los libros, mi hogar. Hice de los libros mi hogar, ¿sí? Y al final dice, ellos me salvaron absolutamente, ¿sí? Bueno, ese es un concepto que en mis primeros escritos, hace algunos años, cuando comencé a hablar de estas cosas, yo era muy crítico de esta visión porque lo consideraba una visión terapéutica, básicamente. Terapéutica en el sentido de que la gente vive en condiciones sociales y materiales de completa marginación, exclusión, desigualdad, pobreza, desempleo, criminalidad, etcétera, etcétera.
Y cuando tú vas y haces un poquito de trabajo de lectura, pues es como una terapia, ¿sí? Es lo que uno hace cuando está en un estado de fuerte ansiedad, angustia, depresión y ataques de pánico. Pero bueno, hay gente que va con el terapeuta, ¿sí? Le pagas a una persona profesionalmente para que te ayude a relajar. Bueno, dije que así lo planteaba yo muy críticamente. En años recientes pues me he dado cuenta que es una tendencia muy grande, muy importante, y no la desprecio porque todos pasamos por esas situaciones. Lo único que digo es que no podemos o no deberíamos hacer esto nuestra agenda, nuestro objetivo de trabajo en las comunidades marginadas en particular, o al menos la agenda principal, ¿sí? Bueno, y la función pública yo lo definí así, en este escrito que llamé Pobres pero Leídos, y lo leo textualmente, lo que escribí aquí en el 2005. Según la definición más común y superficial, un lector es alguien que lee libros, muchos, buenos y por placer. Yo les propongo otra definición. Un lector es alguien que se apropia del lenguaje de otros para expresar sus propias intenciones y para convertirse en autor y actor de su lugar en el mundo. Esta apropiación no se da de manera primordial leyendo. Así como un pintor no se forma mirando cuadros, sino pintando los suyos, un lector no se forma leyendo textos de otros, sino escribiendo los suyos. Convertirse en hablante y escritor de una lengua no significa solo leer textos ajenos, o leer por gusto, o leer buenos libros, entre comillas. Significa, ante todo, tener algo que decir y entrar al espacio público de las conversaciones mediadas por lo escrito. Sí. Bueno, fue una declaración muy fuerte, y aquí un poco de anécdota. Esta ponencia yo la presenté en una Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México, en donde en la mesa estábamos, bueno, 3 personas. Una de ellas era Michelle Petit, no sé si la conocen, hacen la mano a quienes conocen Michelle Petit o sus libros. Bueno, es una escritora francesa e investigadora sobre la lectura. Y me llamó la atención que cuando yo estaba leyendo este texto, ella estaba junto a mí y abría unos ojos gigantescos y se asomaba así a ver las hojas, como que no podía creer que estuviera escrito eso ahí, ¿sí? Al menos en ese momento era como un sacrilegio que alguien dijera estas cosas, ¿sí? Porque ella recientemente había publicado un libro sobre el espacio íntimo, ¿sí? La lectura como un espacio íntimo, que es el que yo llamo el espacio privado, ¿sí? Bueno, si debemos trabajar en el sentido de la función privada o pública, yo creo que es una decisión de cada quien, y las instituciones y los grupos tomarán su postura y trabajarán más en función de una u otra, o a lo mejor de las dos. Yo les puedo decir que yo como educador, no solamente como maestro directamente de muchas generaciones de alumnos, sino también como diseñador educativo, en el sentido de que he sido responsable de programas nacionales, por ejemplo, de libros de texto gratuitos que llevan los niños en todas las primarias del país, de primaria o de secundaria. Realmente la postura que tomo ya en la práctica, en práctica educativa, es hacer un balance, así, tal cual. O sea, hacemos actividades de lectura y elegimos textos para desatar las dos cosas, ¿sí? Si queremos una conexión personal, si queremos que el individuo haga introspección, se conozca más a sí mismo, que deje salir sus emociones, sus ideas, que se explaye, que incluso sea un espacio de catarsis también. ¿Por qué se necesita eso? Entre otras cosas, porque solo así tiene sentido leer un libro, si tú te conectas personalmente con eso, ¿sí? Y también tenemos actividades y textos que están encaminados a hacer que la gente se informe de cosas del mundo que no conoce. Y yo les puedo decir que, sobre todo en los últimos años que he dado clases en el nivel universitario, me consta
una y otra vez lo he visto, que muchos estudiantes llegan a la universidad sin saber muchísimas cosas del mundo, muchísimas cosas elementales, y entre esas cosas están haber leído una novela de García Márquez o haber visto la película Matrix o cualquier otra así. Entonces, una función sí es informarles. ¿Sabes qué? El mundo en el que vives es este. ¿Sí? ¿Sabes qué cosa es extractivismo? Les he preguntado, alzan la mano los que sepan, bueno, los que por lo menos han escuchado la palabra gentrificación. Pues bueno, no es una palabra bonita y uno no la anda viendo ahí por todos lados, pero precisamente en eso radica el sistema económico-político, en que no le pone a la gente las palabras clave que sí están guiando el diseño socioeconómico actual. ¿Sí? O sea, tú no ves carteles espectaculares en la ciudad que digan gentrificación. Aquí tenemos un proyecto de gentrificación, pero lo están haciendo. Sí, en todos lados donde yo vivo, muy cerca de mi casa, construye edificios gigantescos, centros comerciales gigantescos. ¿Y qué pasa? Donde construyen eso, todo se eleva de precio, las rentas, el costo de la vivienda, y hace que la gente que vivió ahí siempre se tenga que ir a otros lados porque ya no le alcanza. ¿Sí? O tampoco hay letreros que digan, este es un gran proyecto de extractivismo. ¿Sí? Así como en el Cerrejón, seguro no hay un texto enorme que diga, esto es extractivismo. ¿Sí? Pero lo es. Entonces uno le tiene que informar a la gente esas cosas. ¿Sí? A lo mejor el trabajo de los bibliotecarios y las bibliotecas no lo ven tan así, pero yo creo que sí, porque en las bibliotecas se concentra el conocimiento de la humanidad sobre cualquier clase de temas. Bueno, creo que con esto quisiera cerrar. Voy a dejar nada más una cita, un fragmentito de... Ay, no funciona. Ya. ¿Sí? De hecho, no aquí. O adelántale nada más hasta la última, por favor. Sí. La última. Sí. Bueno, regresale ahí una, por favor. Ese es un concepto central que yo considero que es importante tener presente así. ¿Para qué formar lectores, autores, como ya les llamo? Para que la gente aprenda a pensar y hablar por sí misma y no a través de intermediarios. Sí. Es así, claro, ¿no? Y luego, si le avanzamos, no funciona. Otra. Ahí, no, regresa. Esa es una escena real, una foto que yo también, paseando a mi perrito, nos encontramos a ese perro grande encerrado y se miraron de una manera que el otro perro parecía decir, ya me cansé de estar encerrado. Y mi perro le decía, salte de esa relación. Sí, la diferencia crucial se dice, o una diferencia crucial entre los humanos y los animales es que los humanos no pueden expresar ideas, ¿sí? Porque no tienen el lenguaje. Cuando ya lo puedes expresar, te conviertes en sujeto de tu propia acción y tu propia vida. Esa es un poco la idea central, ¿no? Y miren, ya aquí está esto. Esa es una cita del libro que es mi libro favorito, La historia interminable, que es una historia absolutamente de ficción y que yo lo considero la mamá de la literatura de ficción tipo Harry Potter, El Señor de los Anillos. Y dice así en un fragmento, nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras, porque los hombres viven de ideas y éstas se pueden dirigir. Harán que compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Bueno, pues con esto lo dejo. Muchas gracias.